Esta es la ciudad de Medellín. Aquí vive Álvaro. Él es historiador e historietista y es más conocido como Trucha Frita. Aquí lo vemos dibujando un cómic para el proyecto Propiedad Pública. Vemos sandías, cantantes vallenatos y una bebida que parece mágica. Y es que resulta que la historia que les vengo a contar hoy no tiene que ver con Medellín, ni con Álvaro, ni con Trucha Frita, pero sí con lo que él está dibujando. Y para entenderlo mejor, tenemos que viajar a la tierra del vallenato. Esta es la ciudad de los Santos Reyes del Valle de Upar, más conocida como Valledupar. Está ubicada en el Valle del Río Cesar, en el nororiente de la costa caribe colombiana, y su temperatura promedio ronda los 30 grados centígrados. Con semejante calor, no hay nada más refrescante que un baño en el río Guatapurí, acompañado de una buena tajada de sandía, bien jugosa y dulce. Lo que ninguno de nosotros sospecharía es que después de este refrescante festín, lo que consideraríamos basura todavía tiene mucha utilidad. Un día, el profesor Ricardo Durán estaba hablando con un amigo que le dijo: «Eche primo, dicen que la cáscara de sandía sirve como potenciador sexual. ¿Usted por qué no investiga sobre eso?». El profe compartió la inquietud con sus dos estudiantes más pilas. Juntos comenzaron a investigar sobre la sandía y en ella descubrieron la citrulina, un componente que ayuda a la disminución de la fatiga muscular después del esfuerzo físico. Usaron diferentes métodos para extraer ese componente y con él desarrollaron una bebida que finalmente sometieron a varias pruebas con resultados exitosos. El profe Ricardo, que comenzó a investigar sobre la sandía pensando que servía como Viagra, pero que encontró en ella un componente para la recuperación física, que lideró diferentes procesos de laboratorio y que finalmente logró desarrollar una bebida que obtuvo unos resultados exitosos, sigue trabajando con su grupo de optimización agroindustrial de la Universidad Popular del Cesar, buscando el mejoramiento y posterior comercialización de su bebida con extracto de citrulina. Este joven que ustedes ven caminando en sus pantallas se llama Elmer. Es estudiante de la Universidad Popular del Cesar y fue invitado por el grupo de optimización agroindustrial de su misma institución para que conozca el trabajo que vienen realizando sobre la citrulina que se extrae de la cáscara de la sandía. La cáscara de la patilla. Bueno, el extracto contiene el compuesto de interés en nuestro caso, que es un aminoácido llamado citrulina. La citrulina. La página que será. No sé, si yo... algún componente químico, la citrulina. Este aminoácido está indicado como coproductor de otros compuestos que van a hacerte a ti un efecto en el cuerpo de vasodilatación, es decir, una relajación a nivel cardiovascular. Lo primero era que no conocíamos qué era la citrulina. Empezamos a hacer revisión bibliográfica, a profundizar en las bases de datos. Encontramos que era un aminoácido no proteico y que tenía diferentes funciones. De hecho, una de las principales es que es el precursor de la arginina, que es un compuesto que sirve para el tema cardiovascular. También encontramos que era un compuesto, o es un compuesto, que sirve para disminuir la fatiga muscular, o sea, para evitar el dolor que se siente después de una actividad física. Banco, Magdalena hasta Maicao. ¿Qué variedad, si la conoces, de esta sandía? Santa Amelia. Cuando ella hace la encuesta, me hace la demostración de cómo es que traen aquí a Valledupar la patilla, la sandía, cuál es su nombre, su variedad, su peso, cómo la almacenan. Cuando ella me muestra con el señor mayorista, donde fuimos primero, yo de ahí para allá empiezo. Ella me dice, bueno, dale tú. Y yo agarro la tabla, empiezo con el lapicero, un poco nervioso, pero normal. Pues porque, no sabía qué decirles o qué me iban a decir ellos a mí. Y ellos me contestan todas las preguntas que yo les hago. ¿Cuál es la variedad? ¿Cuál es el peso? ¿De dónde la traen? No sabía que esta patilla era traída del Meta, de los Llanos, no sabía. Es nuevo algo para mí. Pensé que la cultivaban por aquí cerca, en el Cesar, pero no es, la traen de San Martín Meta. Y pues fue una experiencia muy buena, muy buena. Giovanni, ¿cuál es el peso de la patilla entre la más mínima y la que pesa más? Ella se clasifica en tres.
Dígame cuáles son, por favor. Mediana, pequeña y grande. El estudio nos arrojó que aproximadamente entran a la ciudad 2.610 toneladas de sandía que se consumen en el municipio de Valledupar anuales. Este ingreso a la ciudad es en camiones, normalmente de 10 toneladas, un camión de 6 llantas. Ese material viene a granel, simplemente apilado uno encima de otro, y eso nos genera aproximadamente un residuo, una cáscara de 850 toneladas, que sería la materia prima para la extracción de citrulina. La conclusión que ellas llegaron fue, después de las encuestas, fue que de 2.000 toneladas de patillas al año queda un residuo de 800 toneladas, o sea que es mucho. Para el producto que ellas están extrayendo, pues sería magnífico, porque sacar de esas 800 toneladas al año el producto que ellas están extrayendo, pues es un aprovechamiento muy saludable con el medio ambiente, es un aprovechamiento excelente. Y con lo que ellas están haciendo, eso es una máquina. Elmer ya sabe cómo se originó esta investigación y va siendo hora de que conozca cómo se extrae de la sandía ese componente mágico del que tanto le hablan. Estamos en la Universidad Popular del Cesar. Aquí estudia Elmer, dicta clases el profe Ricardo y es donde se graduaron sus dos auxiliares de investigación como ingenieras agroindustriales. Mi impresión con el grupo de investigadores fue bacano, fue chévere. Esa gente, o sea, te relacionas tanto con el tema, o sea, haces una unión con ellos que uno se mete en el cuento y uno se cree investigador y uno se cree también del equipo. Pero aprendí mucho. Con ellos, excelente, aprendí mucho. Y los tres hacen un gran equipo. Si siguen así van a llegar muy lejos. Es importante que esté madura, hecha, biche. Normalmente acá Valledupar nunca la traen biche. Siempre está en su estado óptimo de madurez. El proyecto inicial, pues, la idea era aprovechar o utilizar los equipos y los materiales que tenemos en el laboratorio. Sabíamos de muchos métodos, pero nos decidimos por el método de centrifugación, que, como su nombre lo indica, es utilizar una centrífuga de la cual disponemos en el laboratorio, un método que se llama el Soslet, que es un equipo para hacer un tipo de destilación, un material que se destila y luego pasa por el material vegetal y va arrastrando por un solvente que va arrastrando el componente, en este caso la citrulina, y un tercer método que era el baño María, que utiliza un baño en calentamiento, termostatado, controlado, que nosotros también disponemos de ese equipo en el laboratorio. Y se cierra. Esto evita la evaporación del agua. Y el solvente lo que hace es subir y bañar la muestra. Este proyecto también fala portugués. Y es que resulta que en medio de los estudios de doctorado del profe Ricardo, se logró una alianza entre la Universidad Popular del Cesar y la Universidad de Sao Paulo para hacer la extracción de la citrulina con dos métodos adicionales en laboratorios brasileños. Fue un reto personal pensar que podíamos llevar a unas muchachas que no creían que iban a ir a Brasil, que no creían que iban a ir a la Universidad de Sao Paulo y que pensaban que iban a quedar mal. Pues yo había sido profesor de ellos, conozco a los estudiantes de la universidad y ya como tenía algún tiempo de estar en Brasil, ya conocía también la filosofía y el comportamiento de los estudiantes de Brasil y sabía que iban a dar la talla, por decirlo de alguna manera. Los colombianos y yo diría que nuestros estudiantes son muy pilosos y son muy trabajadores. O sea, muchas ganas de hacer las cosas. Ese era el argumento, que era lo único que yo les decía a ellas. Mire, si vienen con ganas de trabajar, aquí seguro que les va a ir bien. Y les ha ido tan bien que están próximas a irse a hacer la maestría a la Universidad de Sao Paulo. El resultado de todo este proceso está contenido en ese pequeño recipiente que Elmer observa con inquietud.
Por eso ahora lo invitan para que observe cómo de ese extracto de citrulina resulta una bebida refrescante capaz de disminuir el cansancio físico. Y en el tablero tenemos los cálculos que fueron hechos con anticipación para ahorrar tiempo. Entonces fueron basados en 14 litros del producto final. Lo que vamos Una a vez hacer ahora identificado es el método de extracción y teniendo claro los rendimientos, la cuantificación, procedimos a realizar un extracto en mayor cantidad, porque lo que teníamos era a nivel de laboratorio. Eso nos llevó cierto tiempo y nos tocó conseguir una centrífuga más grande, una industrial que tenemos en la planta, y pudimos hacer ese tipo de extractos. Con ese extracto y siguiendo la norma técnica colombiana para preparación de bebidas, en la cual en términos generales se agrega azúcar, se agrega saborizante, CMC, pectina, parte de la pulpa de la patilla y el extracto, trabajándolo en la planta piloto con todas las condiciones de asepsia, higiene, pasteurización, bueno, todos los tratamientos que se requiera para hacer una bebida, pudimos finalmente tener la bebida. Bueno, cuando llegamos al laboratorio siguiente, que fue la planta piloto, ahí yo me cambio todo, me ponen bata, me pongo mis implementos de seguridad que son muy importantes y yo me meto en el cuento. Me meto en el cuento como si yo fuera el tercer investigador. Y ellas me dejan, peso los productos, revuelvo aquí, voy allá, miro los cálculos, revuelvo en la marmita y pruebo y la cosa y lo uno y lo otro y fue excelente, fue magnífico. Fue una experiencia inigualable, fue una experiencia que ojalá pudiera volver a repetir porque fue muy buena. Me siento ya como un tercer investigador al lado de ellas dos que están muy bien preparadas y hicieron todo eso de manera, pues, muy buena, de muy buena manera. Ahora que el Seed Fresh está listo, es importante que nuestro personaje lo pruebe y nos confirme todos sus beneficios. Por medio de la degustación de unas muestras de la bebida, un grupo de estudiantes de la Universidad Popular del Cesar evaluarán su color, olor, textura y sabor. Luego de haber hecho los análisis microbiológicos y estar seguro de que eran inocuas, que no producían ningún tipo de peligro para los consumidores, procedimos a probar la bebida desde el punto de vista de la aceptación o de la aceptabilidad de los consumidores. Para esto se utilizaron 50 panelistas no entrenados, básicamente estudiantes de la universidad, de los corredores de la universidad, de las cafeterías, que gentilmente nos facilitaron pues, su tiempo para hacer este tipo de prueba, en la cual evaluamos algunos atributos como olor, color, sabor, textura y obtuvimos unos resultados satisfactorios por encima del 96% de aceptabilidad. Hola chicos, nosotros somos ingenieras, ella es María, yo soy Karina y esta mañana necesitamos que nos colaboren con la degustación de una bebida refrescante y nos digan qué tal les parece llenando una encuesta. No, cuando yo estoy haciendo las encuestas yo me siento el dueño de la película porque fue algo que experimenté, fue bacano, fue chévere. Ella me dice que tome el mando, que agarre la tabla y empiece a hacer las encuestas y en ese momento, bueno, aquí estoy yo, voy a hacerla y se las hice a las personas y me fue bien, me fue bien. En mis encuestas prácticamente el 90% fueron favorables. Esas encuestas iban a ser tenidas en cuenta para después ellas saber cuáles eran los resultados estadísticos de la bebida, de la favorabilidad de la bebida. Su textura es un poco melosa, es ácida y dulce a la vez. Me gustó mucho, la verdad. ¿A qué te supo? ¿Qué sabor más o menos? Me supo como a sandía, patilla. Los dejamos para que sigan el chico cantando. ¡Siga la parranda! Siga. Chao. Armonizado. Chao. Y si tú tiemblas, tiemblo, porque
Bueno, María, yo creo que me toca a mí ahora sí probarla. Vale, no, se Karina, puede probar. echa para acá, pues. No, toda ¿Cómo no, que no? calma. No. Ay, ¿por qué? Es que para probar nada más necesitas una pequeña cantidad, no necesitas tomarte todo. ¿Y si me la tomo toda, qué pasa? No, señor. Tienes que hacer méritos. ¿Y por qué? No, dale, yo me la tomo, no importa, dale. No, tienes que ganártela. Después del esfuerzo físico te la tomas toda. Es intrigante con esta vaina, quizás que sabrá. Pruébala y dieras. Oye, primero lo vuelo. Disgústala, pruébala, saboreala. No es venenoso, está bueno. Ay, qué calidad. Se María, si así cocinan ustedes dos, uy, mamita. Nos podemos casar. Todavía no, fuera suave. Elmer por fin probó la bebida de sandía y aunque su sabor le gustó, todavía no puede evaluar si sí sirve para lo que fue diseñada. Cuando íbamos para el gimnasio, pensé que la prueba se la íbamos a hacer a la gente del gimnasio, o sea, a los que estaban haciendo ejercicio en el gimnasio. Y la sorpresa es que mierda, me va a poner a mí a hacer ejercicio y yo, esta vieja, ¿qué vale? Y bueno, vamos a darle. Si tú me dijiste que me tenía que ganar eso por méritos, me lo gano por mis méritos. Entonces, te voy a sudar la gota gorda aquí para que me des un pote de eso para probarlo. Y ella así fue. Teniendo claro que ya el producto era aceptado, que fácilmente se lo podían tomar y no eran purgantes, la siguiente etapa era probar si de verdad nos ayudaba a disminuir la fatiga muscular. Esas pruebas se hicieron en un gimnasio con personas no deportistas, en el cual nos facilitaron el gimnasio. Esas personas consumieron durante 10 días el producto 2 veces al día. Tuvimos algunos que consumieron el producto enriquecido con citrulina, con extracto de citrulina, y otros consumieron el producto sin extracto de citrulina, o sea, con un placebo. Esas personas se sometieron a prueba física, se evaluó mediante un test qué tanto había disminuido la fatiga muscular al siguiente día, encontrando que por encima del 33% de las personas se encontró disminución de la fatiga. Sin embargo, pues el grupo seguirá haciendo investigaciones al respecto para profundizar un poco más, aumentar la dosis e incluso realizar algunos estudios clínicos que nos permitan finalmente determinar esta efectividad. Bueno, Elmer, te felicito. Te fue muy bien en la prueba física. Ahora por fin te vas a poder ver toda la bebida. Bueno, por fin, vamos a probarlo, pues. María, una para ti, otra para mí y que la disfruten. Joder, que tan bacana. Y Elmer, ¿cómo te pareció la bebida? Cuéntame más. Excelente, muy rica, refrescante. Ya me siento otra vez como nuevo, yo creo que voy a arrancar otra vez. Hágale. Después de hacer todos esos ejercicios, el cuerpo se sintió de pronto un poquito cansado porque ya habíamos hecho esfuerzo físico y mental, pero el cuerpo, cuando tomamos la bebida, al 100 otra vez. Y fue revitalizante. Hemos visto nuestro nuevo investigador muy interesado en todo el proceso del grupo, pero realmente no sabemos mucho de él. Elmer tiene una gran pasión que lo motiva a levantarse todos los días y que incluso lo acompaña hasta en la cama. ¡La música! Él es como un hombre orquesta que toca de todo y su género favorito es el tropical. Pero como buen costeño, también le encanta el vallenato. ¡Eye, primo! ¡Ay, hombre! Tiene 20 años, es estudiante de Ingeniería Ambiental y Sanitaria y es amante de la ornitología. Por eso trabaja con un grupo de amigos para el cuidado y la preservación de las especies de aves de su región. Además de todo esto, también es deportista. Él hace parte del representativo de fútbol de su universidad, destacándose como un delantero rápido. Con gambeta. Desborde. ¡Y gol! Elmer, hombre
hombre orquesta apasionado por la música, que estudia ingeniería ambiental, amante de las aves y goleador por naturaleza, ha aprendido mucho sobre el uso del desperdicio de una popular fruta de su región para disminuir el cansancio físico después del entrenamiento. Si quieres pruébala para que veas que no es mentira. Si ya hoy con todo el trajín del día de la universidad, esto es muy bueno porque se revitaliza la mente, el cuerpo se relaja y todo bien bueno. ¿Qué te parece? No, amor, estas peladas van a triunfar con esta vaina. Todo el día me quedó la enseñanza de la investigación, que es importante. La investigación es muy importante para Colombia, para el mundo, para todo. La investigación es muy importante porque es de ahí de donde viene el porqué de las cosas. Es de ahí de donde viene todas esas cosas minuciosas, todas esas cosas diminutas del conocimiento. Es de ahí donde vienen, de la investigación. Y es importante que hagamos investigación en la universidad. Es importante que hagamos investigación en nuestra Colombia. Uno de los objetivos de la academia es servir a la sociedad. Y creo que parte del beneficio del proyecto como tal para Ricardo Durán es haber servido para formar nuevos investigadores, para formar profesionales, pero también para pensar en que podemos enriquecer el tema del desarrollo económico local mediante aprovechamiento de sus productos que podrían finalmente servir para una industria local con carácter internacional. Claro que me gustaría repetir esta experiencia, fue espectacular. Me gustaría volver a aprender un tema nuevo. Me gustaría ser parte de una investigación. Me gustaría a mí ser el investigador y enseñarle a alguien que de pronto no está muy enseñado del tema. Me gustaría a mí, claro que sí, me gustaría mucho. Por mí todos los días grabáramos este documental. Por mí todos los días hiciéramos investigación. De lo que para muchos sería basura, surgen iniciativas como esta, que prometen tener un gran impacto a mediano plazo. Así como ellos, son muchas las personas que por medio de sus investigaciones trabajan como superhéroes de historietas, buscando el bienestar y desarrollo de su región y su país.